Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir al segundo ciclo del Círculo de Lectura que estamos organizando en los programas públicos y en la Dirección de Comunicación. Estamos trabajando en este proyecto que empezamos a confabular a propósito de este laboratorio. Pensábamos cómo podíamos seguir dialogando con las prácticas artísticas contemporáneas a través de los textos, y qué mejor que hacerlo aquí en el laboratorio y con Elizabeth Ross, que vino, aceptó nuestra invitación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentas de poder tener la oportunidad de platicar contigo acerca de un texto muy potente y muy importante que yo creo que todos leímos así de un jalón. La verdad es un texto muy interesante, muy ameno, pero que tiene puntos muy interesantes para pensar el cuerpo, las prácticas artísticas y el hecho de envejecer. Eli, te cedo la palabra por si quieres. Justo para agradecer, y esta serie de círculos lleva una dinámica en el cual pensamos que las exposiciones también, más que exposiciones, laboratorio, ¿no? También para introducir ciertas palabras en nuestro lenguaje, para darle también este sentido, ¿no? De que las prácticas artísticas van más allá también de la creación, y la creación desde dónde se hace, ¿no? Lo interesante también con Elizabeth Ross es la propuesta artística, pero también la propuesta académica que tiene, ¿no? Entonces es súper interesante y del cual pues hay mucho que aprender. Entonces bienvenida y adelante. Muchas gracias. Pues bueno, para mí es realmente un gran gusto estar aquí. No había venido aquí a la laboratoria, no había venido a ver a mis hijas estas que están acá. Pues fue también como un halago el que me invitaran de nuevo a mostrarlas, ¿no? Y también, bueno, obviamente hablar sobre un tema que he venido trabajando desde que empecé a envejecer, o sea, casi desde que nací, ¿verdad? Porque pues así estamos todas y todos y todes y todes y todo el mundo. Entonces, bueno, el día de hoy había pensado en un título que yo creo que nos compete a todas, algo está chillando, que es vernos frente al espejo, ¿no? O sea, encarar ese proceso que todo mundo, si tenemos suerte, pasaremos por ahí. Yo no sé si buena o mala suerte, pero suerte, porque igual se puede truncar en cualquier momento, ¿no? Entonces, para empezar, les voy a hacer escuchar un audio que ya después les cuento, pero mejor vamos a escucharlo para a partir de ahí comenzar. La sabiduría irremediable, la despedida. Dificultad. Por primera vez ves las cosas desde lo alto de la montaña. La etapa final de la vida. Es la etapa de la vida en la que puedes disfrutar de todo lo que has hecho mediante memorias. Recuerdo. La vejez es una sorpresa permanente, ¿no? Serenidad. Realización, cansancio y sabiduría. Aceptarlo y negarlo a la vez. El final. Aceptación. La gran paradoja de la vejez, que tenemos una gran experiencia, una riqueza para ver la vida, pero nos falta energía para hacer más cosas que deseamos hacer. La despedida, la profundidad. La acumulación de experiencia. La puedes retrasar un poco, pero es inevitable. Angustia. ¿A dónde vamos todos? Se le va uno acabando los músculos, ¿no? Ni modos. Ya me vuelve aquí, mira, el cuerito las canas, que ya no puedo comer lo mismo. La cara, a veces me duele hasta los dientes. Las manchitas blancas por acá, las cafecitas por acá. Ni buena ni mala, pero sorprendente todo el tiempo, ¿no? Así, cuando es la tuya. La recolección de todo lo que has vivido.
darse cuenta que no es invencible en términos de salud, cuando uno empieza a tener miedo de las enfermedades. Me da miedo porque no sabemos cómo lleguen a ser nuestros hijos con nosotros. De decadencia del cuerpo que no es tan fácil de llevar, arrugas, piel, canas. Obvio que el cuerpo tiene menos energía y tienes algunos pequeños inconvenientes que no tenías en la juventud. Tiempo, experiencia, pues sabiduría. Me falta mucha memoria, mucha capacidad mental, que yo tenía una chispa tremenda antes. Envejecer gradualmente te ofrece esto, una serenidad y una capacidad de gustar de ti mismo y de estar confortable en su piel. Con más libertad de hacer lo que me da mi gana sin tener que quedar bien con nadie. Enfermedad, garra, generación. Sabiduría, madurez, culminación. Una persona que ya no es capaz de valerse por sí misma. Fortaleza, debilidad, gozo. La flojera, eso sí, en el cuerpo sí. Después en el alma no lo siento para nada, siento cada vez más fuerza en realidad. Final, abandono. Decadencia, introspección, recuerdo. Sabiduría, experiencia, dolores reumáticos, limitaciones, campo expandido mental. Nostalgia, anhelo, fuerza. Libertad, sabiduría, soledad. Un árbol con muchas hojas. Un piso muy limpio. Una sopa de fideo. Es terminar un ciclo. Agotamiento, desesperación, impotencia. Descarnado, desposeer, olvido. A veces dulzura. Plenitud, paz, trascender. Empezar a valorar lo que realmente tiene valor. Empezar a tratar de soltar lo que no vale la pena. Culminación. Envejecer es algo que no me había planteado hasta ahora que estoy en la treintena, me lo empezaba a plantear desde los 35, ahora tengo 37. Una experiencia nueva porque además a mi edad ya te estás dando cuenta de que hay ciertas cosas que son parte de un proceso de degeneración, de darte cuenta de que ya estás en otro lado, ¿no? Es el periodo del pintor. No me preocupa tanto, me preocupan más los demás que me tengan que cuidar. Pues es que hay varios tipos, hay varias definiciones de vejez. Una es la física, otra es la cultural. Y en realidad creo que las dos, o la interpretación de ambas, está suscrita o se relaciona con la performatividad de todo, con lo cual es difícil entender la vejez como un fenómeno físico o fisiológico, sino entenderla con todo lo que entraña culturalmente. Dolores, huesos que se quebran, fragilidad, invierno de la vida, Incertidumbre, una cierta alegría y curiosidad. Ay, la vejez es ver las cosas en otra dimensión, desde otra perspectiva, y es encontrarte también con una dimensión fundamental de la existencia, que es la mortalidad. ¿Qué es la vejez? Una chingadera, inevitable, ver cómo todo se va deteriorando, pero al mismo tiempo sí es un entendimiento de que pues la vida tiene que terminar para que sea más interesante. No me imagino ser eterna, pero me gustaría más que no pasáramos por una decrepitud tan espantosa, de que nos pudiéramos morir, no sé, que a tal fecha ya clic y te mueres, ¿no? Pero ir así en la disminución de tus facultades y tu físico, todas tus capacidades, irte apagando, es muy impresionante, tanto para el que lo vive como para el que ve enfrente a alguien que quiere y que le está pasando eso, ¿no? Por eso digo que sí es una chingadera. Ojalá muriéramos jóvenes.
entrevisté a gente de todo tipo, artistas reconocidos, no sé si escucharon a alguien, hay varias muy conocidas, como Lorena Wolfer, por ejemplo, y gente de varios países, ¿no? Entonces, ¿qué es la vejez? Y pues ahí escuchamos muchas versiones de su visión en ese instante, porque además no les daba tiempo yo de pensar, sino que lo dijeran así a bocajarro. Y bueno, pues parte de la obra. Algo que me parece muy interesante es cómo podemos pensar tu trabajo desde varios soportes. Tenemos esta pieza increíble que yo no conocía y wow, todo es muy potente, pero esta, pues me gustó mucho justo el montaje de las experiencias y de las perspectivas, me parece algo muy interesante que está ahí hablando. Y también tenemos estos ejemplares de Orgullo Ruco, de esta compilación de textos que has estado trabajando ya pues desde hace varios años. Y una de las preguntas que nos surge como equipo mientras platicábamos qué te íbamos a preguntar en la hora de la comida, dijimos que cómo vamos a entrarle, porque hay muchos temas muy importantes. Voy a dejarle la violencia a Pamela, porque ella propuso unos temas ahí muy interesantes que tenemos que ver, y creo que yo nada más quería como preguntar acerca de tu proceso, de cómo ha cambiado tu proceso, cómo ha cambiado como tu perspectiva desde que empezaste a hacer este trabajo a hoy, ¿no? Porque el texto que tenemos está publicado en 2018. Entonces yo quería preguntarte qué sientes con estos años que han pasado, qué sientes respecto de eso que escribiste, si tienes como cosas que quisieras abonar, porque como dice el texto, nosotros desde que nacemos no paramos de envejecer hasta que morimos, ¿no? Entonces quisiera saber si tienes algo que quisieras como agregar o cómo has cambiado tu proceso de pensamiento. Ok, bueno, pues para empezar tengo que irme un poco más atrás, del 2018. Yo nunca quise decir mi edad, porque pensaba que de inmediato te encasillan. Eres treintañera, tienes 40, entonces tienes que actuar, tienes que vestirte, tienes que ser de determinada manera. Entonces yo me negué totalmente a mencionar mi edad hasta que cumplí los 60. Y eso fue porque me encontré con un artista que me dijo, no te preocupes, a los 60 todo se arregla. Y yo le creí, ¿verdad? y en efecto, cuando cumplí los 60, anuncié así a bombo y platillo, cumplo 60, hice una gran fiesta, y bueno, pues ahí desde entonces pues ya estoy atrapada en esa década que ya termina. Este año cumplí 70, entonces pues parece que no, pero pesa, ¿no? Yo comparto pues la mayoría de todos estos pues estas significaciones que la gente le ha dado a la vejez, ¿no? Desde que es sabiduría a que es una chingadera. Y creo que ustedes también están dentro de eso, porque es un proceso tan difícil y además cargado culturalmente de la obligación de ser joven para siempre, ¿no? Desde la canción de Dylan que dice Forever Young, para siempre joven y ojalá, pero hay que analizar también la letra, ¿no? O sea, ojalá siempre tus manos estén haciendo algo, tus pies te puedan llevar a todas partes. Ese tipo de juventud, la que podemos decir, la que puede hacerte vivir todavía, ¿no? No estar ahí ya de plano tumbada en la cama. Entonces, bueno, desde el 2018 que empezó este proceso ya así artístico, digamos. Yo creo que empezó antes, porque convivir con mi madre y su vejez y hasta su muerte, pues fue también enfrentar, ¿no? el espejo. Y de hecho cuando murió, durante la pandemia, en mi cama,
lo primero que me llegó a la mente fue, sigo yo. Y pues no es fácil, ¿no?, aceptarlo, pero pues así es, sigo yo, soy la mayor y me va a tocar pasar por ahí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la visión? Pues va y viene, o sea, de la aceptación total a el horror total. Y pues eso, sobre todo cuando los dolores, cuando cosas que no, antes no, ¿verdad? Antes no pasaba esto, antes no pasaba el otro y ahora sí, pues sí, siempre pesa, ¿no? Pero pues aún así, pues hay que seguir caminando mientras se pueda caminar y procurar seguir caminando, porque es muy fácil, no sé si sea muy fácil, pero es común de alguna forma de darse por vencido, ¿no? Decir, bueno, pues ya, ahora sí estoy ruca, ya no puedo hacer gran cosa, ya me canso más, obviamente me canso más, pero no por eso se detiene una, o sea, no. Eso es como que algo un motor que sigue, ¿no? Y sobre todo, desde que nació mi nieta, eso me dio muchas ganas de seguir viviendo, porque sí llegó un momento, esas ya son cosas muy, muy personales, pero tuve una temporada muy larga de depresión, y no por la edad, sino por la vida entera, pero nació Saya y cambió mi vida. Entonces eso me hace como decir, bueno, pero ahora tengo que llegar a los 80, porque si no, no la voy a ver, va a cumplir apenas 5 años, ¿no? Entonces, por lo menos verla hasta los 15 o algo así, cosa que antes no quería, ¿no? De hecho, yo me acuerdo muy bien que a los 20 vi una película con Dustin Hoffman, ahorita no me acuerdo el nombre, pero salí del cine y dije, yo no quiero llegar a los 40. O sea, es terrible, ¿no?, llegar a esa edad. Y bueno, pues obviamente son etapas, ¿no? Y pues sí, la adultez es difícil, porque el mundo es difícil, ¿no? Pero pues somos guerreras o no somos guerreros o no somos. Y bueno, no sé más. Me gustaría algo que estoy notando en este relato que nos dices, que yo creo que resuena en muchas de nosotras y muchos de nosotros, pero algo que veo común, y no sé si tú lo creas así, es que tal vez para las mujeres, por el hecho de ser las cuidadoras, yo creo que este proceso es hasta cierto punto, y por nuestras propias experiencias de vida, pues llega como, no sé si más fuerte, pero siento que sí, el hecho de ser mujer tiene algo muy, es como un eje, ¿no? Que además hay exigencias hacia las mujeres, siempre verse joven, no ser una vieja, no sé, ¿no?, como de las caricaturas, sino una vieja guapa, ¿no?, qué sé yo. Y esto que dice, siento que también, por un lado, cuidar a alguien enfermo ¿no? En tu experiencia fue tu madre, yo creo que todos hemos tenido una experiencia de ese tipo, pero también me llena de optimismo que es tu nieta la que te está pues impulsando. Pero sí, en todo el relato, pues sí creo que el ser mujer determina mucho como tu acercamiento a la vejez, ¿no? Definitivamente, porque culturalmente los hombres pues, mayores, digamos, pues son interesantes, ¿no? Son, pues mira, todavía es guapo, aunque sean panzones y fumen y ya sean así, pero no, es que es un hombre interesante, ¿no? No se les ocurre decir ese viejo ya horripilante, como a las mujeres, ¿no? Las mujeres, no, ya es una vieja, ya acabó, ya no sirve, ya es desechable. Y eso es muy, muy tremendo, ¿no? Porque pues eso, como quiera uno una o no, pues se va introyectando y pues vas reaccionando a todo eso. Hay una cosa que hice en el 2016 con mi hijo, Alonso, es mi hijo menor, él es dibujante, y hice una cosa que se llama selfie-novela, así tal cual, ¿no? O sea, de plano. Y cuenta toda esa transición de el darme cuenta de que sí estoy envejeciendo y aceptarlo.
y cómo era antes, cómo el darte cuenta de que ya no vas a ser la que eras, ya eres otra, totalmente, tu cuerpo es otro, tu mentalidad es otra, tu vida es otra, y es una ruptura, ¿no? Fuerte. Entonces, para mí fue muy, muy importante hacerlo junto con mi hijo, ¿no? Porque también fue el que me conociera de una manera que además lo estábamos descubriendo juntos. Entonces fue muy interesante. Ese también está en línea, creo, la selfie-novela, sí. Y pues sí, ser mujer, y me recordé la selfie-novela porque precisamente hablo de eso, ¿no? Llegamos a la invisibilidad total, de por sí. O sea, solamente se les nota, se les ve, tienen visibilidad las mujeres jóvenes, guapas, bien formadas, delgaditas, que reflejan pues la publicidad, ¿no? De todos, y las demás no existimos. Y bueno, mientras más avanza el tiempo, pues menos existimos, somos invisibles. Entonces, ¿cómo romper esa invisibilidad? ¿Cómo romper pues esa cortina que tiene la cultura universal? No podemos decir que nada más en México, para decir, aquí estamos. Por eso el orgullo ruco, por eso me salió esa frase, ¿no? Así como es el orgullo gay, pues sí, las rucas y los rucos también tenemos el orgullo de ser, de existir, de vivir y de crear, ¿no? Y pues yo creo que eso fue lo que impulsó a realizar todo el proceso de investigación y de colaboración, porque pues normalmente todos mis proyectos son colaborativos. Entonces, por eso la exposición, bueno, primero cuando me invitan a hacerlo de Histeria, que es esta revista, que si leyeron el texto, pues bueno, fue como muy interesante ver cuánta respuesta hubo de la gente, de todos lados, y después pues hacer la exposición, ¿no? Ahí sí tuve que hacer una curaduría, no podían estar todos ni todas, pero estirando el tiempo, además me costó trabajo encontrar el título, ¿no? Justo, y bueno, fue estirando el tiempo para no caer en la histeria, no estirar el tiempo acá, y bueno, pues ha tenido mucha resonancia porque es un tema que no se trata usualmente, o se trata muy de lado o está muy acotado, ¿no? Y creo que la gente necesitamos hablarlo, pensarlo, y sí, darnos cuenta de que eso, todas y todos vamos a pasar por ahí, queramos o no, a menos de que algo suceda y nos caiga una bomba encima, ¿verdad? Bueno, hola, yo quería preguntarte acerca de, bueno, esto que mencionas. Cuando leí el texto pensaba como en la parte de las políticas públicas, sobre todo por la cantidad de gente que ahora vive más tiempo, ¿no?, que antes. Y ahorita que te estaba escuchando pensaba en este momento en el que llegas a los 60, como, no sé, pensaba que es como un duelo, digamos, sobre lo que eras antes y lo que empiezas a hacer después. No sé, esa fue la palabra que me vino a la cabeza, y de cómo poder transformar eso, ¿no? Ahora que estás en este momento de tu vida, en algo que no sea pura pérdida, ¿no? Porque en el audio lo que casi se escucha es como con una mala connotación, ¿no? Como algo que queremos evitar, algo que se quiere retrasar, ¿no? Y de repente digo, pues una, pues no se puede, y dos, pues como en esto que también mencionabas en el texto, cómo poder construir una visión distinta, ¿no? Porque esta visión que tenemos sobre la vejez, pues es como construida, o sea, alguien nos dijo que estaba mal, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, cómo poder darle la vuelta a eso, ahora que pues la gente también vive mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pues por ahí. Claro, bueno, de hecho, universalmente y históricamente, la vejez siempre ha sido
bueno, por un lado sí se veneraba, debería de retomarse eso, la sabiduría y la experiencia adquirida a través de la vida, ¿no? Pero por el otro lado también siempre se buscó el elixir de la juventud. O sea, siempre ha sido uno de los temas de la humanidad, así como el nacimiento, la muerte, a dónde voy, qué voy a hacer, de dónde vengo, el del envejecimiento, porque como alguien lo decía por ahí, lo que sigue es la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que además, al menos en mi caso, yo le temo, bueno, no le temo, le temí más a la vejez que a la muerte. La muerte no me preocupa en absoluto, pero el proceso de llegar ahí, ¿no? Es tremendo. De hecho, antes de que muriera mi madre, 2 días antes, estábamos comiendo y le digo, ¿sabes qué, mami? La verdad, a mí no me gustaría llegar a la edad que tienes. Fue muy fuerte porque después, a los 2 días se muere y fue así como, me sentí súper culpable, pero pues llegar a los 87, 88, pues la verdad, sí es difícil, ¿no? Porque precisamente, como dice una de las mujeres ahí, es que yo no sé qué va a resultar en la relación con mis hijos, cómo me van a tratar, porque cuántas, y esas políticas públicas, ¿no? Cuántas mujeres y hombres que llegan así a grandes, altas edades son pues despreciados, son olvidados, son abandonados, ¿no? En vez de, o sea, y todo es finalmente culpa del capitalismo. Cuando se rompe la unión familiar tribal, ¿no? Cuando vivíamos en el campo y todas las familias eran grandes, amplias, y los tíos y las tías cuidaban a todos y todos eran pues parte de una comunidad, de un clan, era muy diferente, ¿no? Pero como se ha roto la familia y cada vez es más desgregada, yo vivo aquí, mis hijos viven en otro lado, mi hermana vive en otro lado, todo el mundo está desgregado por todas partes. ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Es muy, muy complejo. Y eso ha sido producto del sistema político, económico, sí, y ha sido provocado también a la individualidad, ¿no? Así ya nada más me importa verme el ombligo, lo demás no pasa, no me importa. Y eso pues nos afecta a todas, a todos, en todos lados, ¿no? Y sobre todo cuando vamos llegando a la edad de tener nuestra tarjeta de bienestar, bendita ella. Porque sí, definitivamente eso ha sido una bendición. Sí. Creo que empieza como desde el reconocimiento, ¿no? Ese tipo de programas es como visibiliza, ¿no? Reconoce y es importante que sobre todo países de América Latina tengan porque justo incrementa la esperanza de vida, pero pues las condiciones no siempre son favorables, ¿no? En este tipo de países, entonces. Sí, bueno, recordemos, no sé, creo que fue en el 95 que hubo una ola de calor brutal en Europa, que murieron como 5,000 ancianas y ancianos en sus casas abandonados, por ejemplo. No, tampoco es así que solo en la América Latina, pero sí es un reconocimiento que se agradece a la 4T y a López Obrador miles de veces, porque ha puesto a la tercera edad, que se le llama, que ya no sé si es quinta o octava, con un foco, ¿no? Con un reconocimiento y con el reconocimiento también del sistema político, de que es gente que ha dado todo su experiencia, su trabajo, su valor al país, y que tiene que ser de alguna forma reconocido y pues recompensado, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no tiene retiro, fondo de retiro? Y sobre todo las mujeres que hemos trabajado independientemente o en casa o pues no sé, fuera del sistema laboral, ¿no? Nada, no tenemos nada. Entonces, pues eso ya es como que un avance que se reconozca y que se reconozca, ¿no? Se reconoce que exista y que el que nos reconozca pues es muy, muy loable, la verdad.
Yo regresando un poco como a las prácticas artísticas, tengo como varias preguntas ahí de cómo ha influenciado cada etapa de tu vida a la elección de los soportes, viendo que también trabajas como por proyectos, ¿no? Donde hay obras, hay textos, hay colaboraciones. ¿En qué momento tú eliges por dónde comenzar? O si comienzas por una obra, terminas en un texto, haces la colaboración, o cómo es esta dinámica y cómo toda esta recopilación que hiciste para lo de Histeria cambió tu mirada o tu perspectiva. Bueno, para empezar, yo empecé haciendo cerámica durante 20 años. Sí, hacía cerámica, o sea, para empezar, yo no estuve en la escuela de arte. O sea, la vez que lo intenté no había maestros, que fue en Jalapa, entonces pues me salí. Lo único que aprendí ahí fue amasar barro. Y me seguí, y a los 20 años, bueno, un poco antes, porque empecé a meter otras cosas, otras técnicas, digamos. Empecé a hacer fotografía. Después me di cuenta que cada vez que hacía una exposición tenía algo de performance o de acciones de interacción, pero realmente cuando en el 2009 dejo México, me fui a vivir a España y eso quiso decir deshacerme de mi taller, que extraño muchísimo. Me quedé sin el soporte realmente del trabajo que había yo llevado durante 20 años, y yo ya hacía cosas diferentes, pero bueno, ya fue así definitivo el que ahora pues todo lo que venga, ¿no? O sea, siempre he escrito, pero llegó como que con una fuerza diferente. Para mí no hay diferencias entre el audio y el video y la cerámica, o sea, todo es un lenguaje con el cual podemos jugar. Entonces, pues ahí no me detengo. Si no lo conozco, casualmente pues nadie me lo enseñó, pero yo lo investigo, y todo lo que he aprendido ha sido porque yo lo he buscado, ¿no? Es todo lo que he utilizado. Entonces, ¿cómo es que llego a proyectos en sí? Pues no sé, hay un interés específico, como por ejemplo ese proceso de envejecimiento o la migración, ¿no? Cuando me fui a vivir a España, pues me convertí en migrante. Tenía yo la nacionalidad, la tengo, pero de eso no me servía de nada. Bueno, más que tener seguridad social, que eso sí se agradece, pero lo demás, para todos los demás, yo seguía siendo extranjera, ¿no? Y empecé a buscar, me empecé a dar cuenta de que no, las mujeres inmigrantes no se veían en la calle, se veían los hombres. Y entonces dije, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Entonces empecé a investigar eso y hacer entrevistas cuando me encontraba, y bueno, vamos a la foto, vamos al video, va creciendo, ¿no? Va utilizándose las técnicas, o que son eso, que se fueron dando, que fueron necesarias, y ahí se va estirando, digamos, no solo el tiempo, sino el proceso del proyecto. Entonces, así ha ido dándose, ¿no? Y usualmente esos proyectos como que continúan, a lo mejor se detienen un poco, surge otro, pero se vuelven a enlazar, totalmente. Entonces, de hecho, hoy es Día del Migrante, creo. Sí. Y bueno, pues ha sido eso, ¿no? Ahora, la última pregunta era lo de Histeria. Pues bueno, me la enriqueció obviamente, porque además fue genial tener visiones masculinas, ¿no? O sea, que nadie se las esperaba, pero por ejemplo, el texto de Las Gotas Doradas, que es bastante fuerte, porque pues es un hombre que está pues hablando, o se está vulnerando, ¿no? su propia personalidad. Ahí. Es el esposo de Erika Bulle. Entonces, bueno, se puede entender por ahí, pero de todas formas, ¿no? Entonces sí, por supuesto que enriqueció la visión,
por tantas otras visiones, ¿no? Y el hacer la grabación, por ejemplo, también, o sea, cómo es que la gente piensa o piensa la vejez, tanto los jóvenes como los que ya estamos en ese camino ya abiertamente, ¿no? O sea, ya se nos nota, pues. Sí. Estos son los fanzines que se hicieron a raíz de la exposición. Se hizo una selección de algunos de los textos de Histeria, que además todos los pueden encontrar en línea. Y ese amarillo, por ejemplo, fui invitada para hacer la misma exposición, pero con artistas costarricenses. Entonces, por eso también ahí sí es distinto, tanto los textos como las imágenes, ¿no? Y se hizo esa exposición el año pasado. No, es cierto, este año. Sí, casi ya el año pasado, pero sí fue. Sí, por favor. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, comentar algo del texto, bueno, abrimos el micrófono, sí, yo se los paso, sí. Me hace pensar si justamente por esa invisibilidad de los otros es que algunas personas optan por ser así, ¿no? Comportarse de cierta manera y que se hagan acreedores a nombrarlos de esa forma. Y por otro lado, cuando mencionas o se menciona que en la actualidad todo esto que el sistema está abriendo como una manera de ver de manera diferente al anciano, que qué bueno y todo esto, qué padre, no lo sé si sea la manera correcta de mencionarlo, pero me parece de pronto muy incongruente porque por un lado pareciera que se les está dando voz, pareciera que es como verlos aprovechar toda esa experiencia que se tiene, ¿no? Como antes, sobre todo, por ejemplo, aquí en Morelos o Xocotla, los tatas, que eran, no sé si todavía existan, parece que sí, donde tenían un papel tienen muy preponderante en la comunidad, y todo lo que acontece alrededor de ella no se lleva a efecto de alguna forma, si no es antes, pasa por ello, ¿no? Por la discusión, por su opinión, por su autorización, por todo esto. Entonces sí me parece que es muy incongruente porque, bueno, yo tengo 62 años y sí he pasado por ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hago uso de la tarjeta de INAPAM, porque yo no manejo, para usar el transporte público y lo vivimos, ¿no? Gente a veces muy grosera, me ha tocado saber de casos donde han sido de verdad muy violentos, con palabras muy altisonantes, con personas de la tercera edad. Los choferes. Sí, los choferes. Como pareciera, como si ellos nunca fueran a llegar a ese punto, ¿no? No tuvieran madre. Exacto. O como que, yo no sé qué pensarán si siempre van a ser jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, de pronto creo que estas cuestiones que el sistema va creando de pronto son incongruentes porque sigue habiendo maltrato al anciano, incluso desde la misma familia. Y esto que mencionan también de cómo en la actualidad esta manera de vivir, de que cada vez nos vamos alejando, ¿no? Las familias, creo que por un lado tiene que ver, sí, la cuestión social, que es bien determinante, pero también es cierto que es la misma familia que va fomentando esta manera de vivir entre ellos, de cómo viven, cómo conviven. Y me parece, por experiencias con gente conocida, de ver si el trato que tienen para sus viejos dista mucho entre unos y otros, pero porque tiene que ver con la manera en que la misma familia, el mismo grupo dentro de ellos fomenta puede ser la agresión o el buen trato. Una vez me tocó ver en un súper a un señor, 50 años tal vez, con su papá de la mano, un señor ya, de verdad era un ancianito, pero lo llevaba tan bien arregladito, con un cuidado que me dio una ternura de ver cómo llevaba ahora él a su papá, como al revés, como se invierten los papeles, ¿no? Ahora ellos son los niños que uno tiene que cuidar, como alguna vez nos cuidaron.
Y estas ideas que se tienen también mucho de la religión, ¿no? Es que si tú cuidas a tu papá, es que si tú cuidas a tu mamá, Dios te lo va a pagar. Mi madre tiene 80 y tantos años y ahorita estoy yo como en ese proceso y dos amigas me han dicho, pero Dios va a saber, es que Dios, le digo, mira, no sé, no lo sé, yo solo sé que creo que estoy devolviendo lo que alguna vez ella me dio a mí, el amor, el cuidado, la atención, yo así lo veo. No sé si sea eso que tú dices, que Dios me lo va a pagar, me va a proveer, no lo sé. Yo solo sé que estoy devolviendo algo que ellos algún día me dieron. Entonces sí creo que eso viene desde la familia y que a veces lo que hacemos es como culpar al sistema mucho también, ¿no? Como que hemos caído también en esa parte de culpar al sistema. Sí tiene su parte, claro que sí, no podemos negarlo, pero también hay que ver la familia. Y la familia está dentro de un contexto social donde se determina mucho a partir de donde yo vivo, donde me he criado, qué aprendí ahí, y es como esto se va, es como, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero se va replicando, pero sí, claro, en los tiempos ahora últimamente, como que hay más violencia al anciano, yo lo veo mucho, ¿no? Mucho abandono, diría yo. Pues sí, gracias. Bueno, creo que los chavorrucos es por generación. ¿Qué edad tienen los chavorrucos? Los 40, por ahí. Más o menos, casi, ¿no? Como los 40, entre los 40 y algo, esos son los chavorrucos. O sea, están en el... ellos se consideran así porque ellos se autonombraron de esa manera, ¿no? Entonces no es que tú o yo seamos chavorrucas, ¿no? Nosotros somos rucas, ya. Sí, y con mucho orgullo. Claro, sí, claro que sí, siéntense, chicas. Y por otro lado, sí es el sistema, sí es la familia está inserta en el sistema. Entonces, esas reacciones, todo es sumamente complejo, ¿no? No podemos así como determinar que algo ya es así porque lo consideramos así, pero es incongruente, todavía hay mucho que hacer. Yo creo que finalmente eso del INAPAM es un inicio y esperemos que continúe y se desarrolle y realmente pues a nuestras nietas ya les toque otra cosa. Por un lado, por el otro también lo que dices de Xochocotla es que esa es digamos, la relación original, ¿sí? La que es precisamente ese sistema capitalista antiguo, androcrático, ha roto. Entonces, pero sí, ahí los tatas, o sea, los padres, porque tata es padre, ¿verdad? Son los mayores los que determinan, ¿sí?, qué es lo que pasa, lo que no pasa, pues los jefes del clan, digamos, ¿no? Y eso es lo que se ha roto. O sea, los pueblos indígenas lo han mantenido, con suerte, pero apenas empieza como que a urbanizarse el asunto, eso se rompe. Y eso es lo que hay que cuidar, pero a ellos les toca cuidarlo, porque pues nosotros, ¿qué podemos hacer por eso? Sí, gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere comentar algo? Esa parte no crítica de por qué tenemos que cubrir las mujeres ciertos patrones de una visión hegemónica que nos está bombardeando todo el tiempo en la publicidad, de que tenemos que cubrir ciertos requisitos, ¿no?, para ser visibles y se nos tome en cuenta, ¿no? Yo creo que ya desde ahí cuestionarlo es muy útil, ¿no? Nos ayuda mucho, y más en esta etapa, ¿no? Ya cuando hemos pues atravesado ciertas etapas de la vida y bueno, ya estamos en esa tercera edad, ¿no?, entrando ya en serio a la vejez. Entonces yo creo que esa parte es muy importante y de ahí podemos tener muchas herramientas para ir sobrellevando, ¿no?, esta oleada, así, este bombardeo, ¿no?,
ideas de que tenemos que cubrir cuando no necesariamente, no es más, no las tenemos que cubrir, no tenemos, porque yo sí creo que podemos estar atentas a cierta edad a una situación física, ¿no? Cuidar nuestra parte en el sentido de que nuestro cuerpo siga teniendo movilidad, sigamos teniendo cierta salud física para poder seguir teniendo actividades, ¿no? Movimiento y capacidad física para seguir haciendo cosas, pero no porque tengamos que cubrir un patrón de belleza cultural que se nos ha impuesto, ¿no? Pero para todas las edades, además, no solamente para la vejez, ¿no? Entonces eso yo creo que es bien importante. Y la otra parte, yo creo que la cuestión de los cuidados, ¿no? De que en sociedades como las nuestras, ¿no? Como la mexicana y muchas de las sociedades latinas, de los países que hemos crecido en culturas latinas, pues lo vemos y bueno, en el caso de México, que estamos entrando ya a esta transición demográfica en la que la población adulta empieza a crecer, la población infantil empieza a disminuir, ¿no? Ya las mujeres tienen menos hijos y empieza a haber menos infancia. Tenemos un momento bien importante que ni siquiera estamos aprovechando, de una gran juventud, una gran proporción de la población es joven, está en la edad de trabajar y no encuentra trabajo, ¿no? Entonces, y empieza a crecer el fragmento de la población adulta mayor, ¿no? Entonces estamos viendo ya, ¿no? En el horizonte todas estas, en una situación económica y social que no somos capaces de enfrentar, simplemente no. O sea, resulta que pues ahora que está entrando esa población, que está dejando la juventud y entrando a la tercera edad, pues no tenemos un sistema social que nos permita enfrentarlo. O sea, los que se tienen que hacer cargo de los cuidados de nuestros adultos mayores, pues somos la generación anterior y pues principalmente las mujeres, ¿no? Exactamente. Somos que de siempre, ¿no? Son las que regularmente se encargan de los hijos, pues después de los abuelos y los padres, ¿no? Entonces, yo sí acabo de pasar por esa experiencia, ¿no? Yo tuve que cuidar a mi mamá en los últimos años de su vida. Mi mamá vivió 93 años, ¿no? O sea, bien longeva, pero sí fue un cambio radical para mí porque tuve que dejar de trabajar. O sea, bueno, por principio yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, pues yo no supe nunca en mi vida lo que eran los cuidados, ¿no? O sea, yo nunca me hice cargo de la vida de nadie, ni del crecimiento de nadie. Y de repente enfrento la necesidad de apoyar a mi mamá, ¿no? Y pues desde ahí tuve que aprender a hacer hasta papillas, ¿no? Porque pues ya ella estaba en la etapa de tenía que comer cosas más suaves. Y pues yo no sabía ni siquiera hacer una papilla. Yo pues así preguntando, ¿y cómo se hace una papilla? Díganme por favor, porque jamás en mi vida la he hecho, ¿no? Entonces desde aprender eso y bueno, ayudarla, lo cual sí fue muy importante para mí. Creo que ya es importante, agradezco haber podido estar con ella en esa última etapa de su vida, pero yo creo que sí es una situación, una necesidad social. Yo creo que es una responsabilidad social. Yo creo que como sociedades no podemos seguir pensando que las mujeres tienen que seguirse haciendo cargo de eso como puedan de manera individual. Eso no puede ser. Igual que las mujeres que trabajan y tienen hijos y que tienen que repartirse entre la jornada laboral y la jornada en el hogar. Y yo creo que eso no puede ser visto o seguir siendo visto como una situación individual de las mujeres. O sea, es un problema de nuestra sociedad y la sociedad se tiene que hacer cargo con un sistema de cuidados. Y a mí me da gusto escuchar precisamente que ya empieza a ser un tema, ¿no? Ya de la discusión pública y de abordaje de las políticas públicas, de que sí necesitamos un sistema de cuidados obligadamente, porque es la parte femenina de nuestros países la que se está haciendo cargo de eso, ¿no? Y pues no puede ser así. Y más si en el horizonte ya estamos ver que la población adulto mayor va a ir creciendo cada vez más, ¿no? Entonces sí es una necesidad pública tener un sistema de cuidados. Sí tiene toda la parte así moral y emotiva de que pues nos da gusto, ¿no? Convivir con ellos y estar pendiente, pero no nos da abasto esa parte, ¿no?
O sea, la cuestión médica, la cuestión de la alimentación, del espacio físico, de que llegan a un momento en que ya pierden la movilidad, ¿quién nos va a ayudar, ¿no?, a resolver esa? Eso tiene que ser un tema de políticas públicas, necesariamente. O sea, no es lo mismo envejecer en Canadá, ¿verdad?, o en Suiza, que envejecer en México, ¿no? O sea, así, no, o sea, yo creo que sí tiene que ser tema, tiene que ser atendido necesariamente. Pues hay que empujar hacia ello, ¿no? Porque además, aparte de todo lo que has nombrado, es la obligación, digamos, social ante nosotras, las cuidadoras, de ser además súper productivas, ¿no? Entonces, tú no puedes dejar de trabajar, pero tienes que cuidar, pero tienes triple, cuádruple jornada. Entonces, ¿cómo solucionar eso, no? Y pues nos toca empujarlo, porque ¿quién más lo va a hacer? Y pensando en términos de práctica artística, ¿no? Además de todo, que el modo de creación artística, ¿no?, muchas veces tiene que ser independiente, autogestivo, ¿no? Si tienes tu taller, tenías taller, luego no tenías taller. Entonces, siento que son cosas que se van agregando, ¿no? El ser mujer, el trabajar, el ser la cuidadora y encima encontrar el tiempo o hacer el tiempo o estirar el tiempo para dedicarte a tu práctica artística. Cuando, no sé si hay un momento puntual en tu vida en que como que diste con eso, de como que ahora sí que te cayó el 20 de cómo empieza a diferenciarse entre hombres y mujeres artistas, esta como fragmentación de la persona en todos los papeles que debería tener mujer, cuidadora, mamá, artista, hermana. Pues yo creo que fue desde que asumí que era artista, ¿no? Porque, así, llegó un momento que estaba yo trabajando, lo recuerdo perfectamente, estaba yo trabajando una exposición, mi primera exposición individual, y estaba yo haciendo la pieza, eran cerámicas bastante altas, y dije, pues que ya, siempre me había negado a etiquetarme de cualquier cosa, ¿sí? Y en ese momento dije, no, es que tengo que asumir que soy artista y con todo lo que eso conlleva, no nada más es que bien, que chido es crear, ¿no? Sino bueno, ya creaste y hiciste la pieza y ahora qué sigue, y ahora qué sigue, y ahora qué sigue. Entonces asumir eso y voltear y ver lo que estaba sucediendo a mi lado, pues sí fue así un shock, ¿no? Y fue un batallar y batallar totalmente todo el tiempo hasta que me pude separar y empecé literalmente a florecer, a que ya mi tiempo era mío y ya podía hacer yo pues lo que estaba buscando, ¿no? Pero fueron muchos años de dejarlo eso de lado bastante hasta que pude hacer y ser lo que yo era. Y entonces sí fue ese momento, ¿no? Y pues ya los hijos se habían ido, o sea, imagínense, a los 18 años ellos se fueron y etcétera, entonces ya dije, ok, ahora sí me toca. Y me tocó bien porque la primera exposición que tuve y en ese momento la compartí en un museo en Morelia con Toledo. Entonces, pues, ahí fue donde... Exacto. Sí. Hola, yo quería retomar la parte que dijeron ustedes muy bien desde la parte social, pero me quedo con este diálogo interno que estás hablando ahorita, ¿no? Que es una cosa que amerita romper ya el silencio al miedo que tenemos a envejecer, al miedo que los hijos pueden tener de qué va a pasar con mi papá, ¿no? A establecer, romper, ahora que hay tanto joven, ese tabú también, ¿no? A la vejez, ¿qué va a pasar con mis papás? Y cada una de las partes crea su propio ideal, ¿no? Es que yo los voy a poder cuidar, es que yo voy a dar amor, pero la realidad es que el mundo social que nos rodea tiene una inercia que tenemos que estar
reinventándonos a cada rato, ¿no? Entonces, a mí lo que me queda de tu trabajo es que esta parte del orgullo ruco es así como escuchar otras voces que pueden enriquecer la manera en que quiero envejecer, ¿no? Y en el que quiero también dialogar con mis hijos. A mí también me está tocando hijos lejanos, pero no puedo esperar, no es justo, no quiero esperar que dejen sus vidas para que me atiendan cuando sea viejita, ¿no? Estoy en este mundo globalizado, no sé cómo les resuenan los chavos que están presentes, pero en este mundo globalizado que puedo estar en cualquier momento, en cualquier parte, sea como hija, como madre, como compañera, porque hay parejas que están viviendo en la distancia y así funciona. Entonces, ¿de qué maneras personales podemos, pues, vivir en este orgullo ruco sin tener que recurrir a formas que a lo mejor ya no se pueden seguir ejerciendo en el aquí y ahora, ¿no? Este tiempo es un tiempo, yo creo que muy creativo en cómo puedo ser artista, cómo puedo ser mamá, prima y todos los roles que hacemos en esta vida. Entonces me llevo de tu trabajo en esta parte como una visión fresca, ¿no? Sí, la vejez puede ser todo lo que dijeron tus entrevistados, pero también de qué manera quiero vivirla, ¿no? Esa parte de romper que la viejita tiene que ser dulce, tierna, amable con los nietos, y si no se le da, porque hay mujeres que son sumamente, pues, gustosas de su cuerpo, ¿por qué no? Entonces, en esta parte me quedo como con la necesidad del diálogo con mis propios hijos, de cómo quiero seguir viviendo, cómo quiero vivir a lo mejor cuando ya mis rodillas no, y como que quitarles ese peso que en nuestras generaciones ha tenido. Ay, no pude cuidar a mis papás porque yo misma vivía muy lejos. Entonces hice lo que pude, circunstancial, económicamente, físicamente, igual les das amor en corto tiempo, ¿no? Entonces me llevo esta parte de escuchar otras voces como la tuya a través de artistas que dice un orgullo ruco, y digo, ay, está como que me llevo esa parte, ¿no? Me gustó esa frase, porque sí es generacional el uso de la ruquez, era común en nuestro tiempo, pero me dice mucho, ¿no? Entonces esa parte me llevo, agradezco todo este diálogo y este intercambio. Gracias. A ti. Y bueno, creo que además podemos pensar aquí con las masas de jóvenes que están aquí, en que ellos puedan pensarse en cómo quieren llegar a la vejez. Porque precisamente la juventud es el tiempo del destrampe, de probar todo lo que se pueda probar, de emborracharse, de todo eso, ¿no? De los excesos, que son pues normal, realmente son, ¿no? Pero todo eso al final nos cobra la cuenta. Entonces no nos damos cuenta hasta que nos la están pasando, ¿no? La cuenta con los dolores y con que ya me dio esto, ya me dio el otro. Entonces pues no es que vivan una vida de celibato pero pensar eso, ¿no? Bueno, esto que estoy haciendo de tomarme una caguama diaria, pues sí me va a pasar la cuenta con una cirrosis brutal cuando tenga tantos años, ¿no? Que no lo pensamos, obviamente, no se piensa, simplemente se vive, se hace, se disfruta y de repente pues ya nos cayó el chavista. Entonces, bueno, ahí también se los dejo para que les den una revisada, ¿no? a sus hábitos, que también muchos de ellos han sido pues provocados por el sistema, por consumir, ¿no? Y por no solamente consumir, sino tenernos pues tranquilos. Yo quería hacer una brevísima intervención porque justo
desde el momento de mi vida se abren como dos caminos hacia la vejez. Eso no me da acá, pero, o sea, como que por una parte justo está la conciencia del bien vivir para el bien envejecer, y al mismo tiempo también hay como una, no sé si es una lucha, pero sí una petición del derecho a envejecer, porque también justo con esta idea de la eterna juventud, de verse siempre linda, de vestir bien y todo, de pronto parece que no hay derecho a atravesar ese proceso, ¿no? Y si atravesamos ese proceso tiene que ser con, como mencionaba, con 1, 2, 3, así de bueno, pero estos son los colores que vas a usar a partir de cierta edad, ¿no? Y estos son los tenis, y de pronto es como cómo habitar también ese proceso que es inevitable desde este derecho de existencia, ¿no? Y bueno, creo que el arte también nos da muchísimo como ese impulso de poder enunciar la presencia y la existencia desde otros lenguajes que quizá no están tan considerados en el deber ser del camino hacia la vejez, ¿no? Sí, el problema es el deber ser, desde ahí. Pero sí, es, o sea, el derecho de existencia y de existir como a una le parece, teniendo en consideración todo lo que te, o sea, la hidra de 1000 cabezas que te rodea, porque ese es el problema, ¿no? O sea, estamos atrapadas y atrapados en este sistema que es una hidra de 1000 cabezas. Entonces, ¿cómo escaparse de ahí? Pues con conciencia, ¿no? Y con trabajo constante, en una y en el entorno. O sea, hagas lo que hagas. Así es. Pues, ¿qué puedo agregar? Pues, viva el orgullo ruco, ¿no? Justo, ¿no? Estos espacios que pensar más en más actividades generadas a hablar estos temas, ¿no? Que de repente, pues, cada uno en individual tiene estos cuestionamientos, pero que si lo hablas en colectivo se trabaja distinto y hay un refuerzo, un apoyo, ¿no? Entonces, distintas voces. Exacto, ¿no? Entonces yo te agradecería profundamente por otra vez ponernos como, a ver, recuerden, el tiempo se acaba y el tiempo avanza. Avanza, es así tremendamente violento eso, ¿no? Pero aunque lo podamos estirar un poquito, pues llega. Y creo que lo que yo me llevo de esta conversación, de varias voces y muchas aportaciones valiosas, es como la libertad que nos da extendernos a todas las técnicas y soportes, y que la práctica artística es tan libre como una quiera. Y creo que es una manera de escapar de la hidra de 1000 cabezas, que la libertad creativa es el espacio, el refugio y la posibilidad para todas las personas, ¿no? Seamos artistas, seamos investigadoras, creo que es la creatividad el punto donde podemos nosotras no refugiarnos, pero también explorar y hacernos estas preguntas y pues fomentar estos puntos de encuentro donde las diversas experiencias de vida se reúnen y resuenan. Creo que también es muy valioso y te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. No, pues fue un gustazo. Y quiero añadir no solo la creatividad, sino el constante aprendizaje. Todo el tiempo, ¿no? Estamos aprendiendo y tener esa conciencia y buscarlo. Porque entonces eso sí puede expandir nuestra visión del mundo y de nosotras mismas. Sí. Y bueno, quería decirle también que estas piezas fueron de la última colección de cerámica que completé. Eso sí, fueron como que ya las últimas piezas, ya, porque siempre también trabajaba series, ¿no? Entonces pertenece a una serie sobre el maíz y la generación de la vida, en la cual estaba la mujer, la tierra y el maíz en conjunto. Entonces, bueno, ahí les queda. Y ahí es la autogeneración total, ¿no? Porque, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la conversación, por sus opiniones. Espero que pues esto nos enriquezca
no espero. Creo que nos ha enriquecido a todos, a todas. Y pues a seguir viviendo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias. Morelos, la tierra que nos une.